¿Cómo están, amigos? Vamos a trabajar hoy con el financiamiento al terrorismo en México por si los narcos, así le llamamos a nuestro programa. Estamos en su programa Tax Day Antilavado de Dinero, es el programa 19 de 2019, así lo pueden ver en YouTube si se pasan a YouTube, o lo pueden encontrar así también dentro de Facebook en Tax Day México, o como Tax Day Fiscal en Twitter. Entonces, vamos a estar trabajando con este tema porque se convirtió en un verdadero tema a analizar, porque hay delitos de financiamiento al terrorismo que tienen penas muy graves, y si los grupos del narcotráfico en México se clasifican como grupos terroristas, tendremos que ver qué implican esos problemas. Soy su servidor Javier Martínez y mi correo es jmartineztaxday.com.mx. Bien, vamos a echar una repasada muy general al narco en México como grupos terroristas. Ahí vamos a leer un artículo del Universal que es por demás elocuente, echarle una ojeada a las recomendaciones de Gafi respecto del financiamiento al terrorismo, las resoluciones de la ONU y después ver qué tenemos en el Código Penal Federal en México de manera muy sucinta, pero para saber que tenemos esas disposiciones ahí. Bien, dice Milenio en alguna de sus portadas, desde marzo cabildea en Estados Unidos para llamar terrorista al narco. O sea, ya tenemos un tema desde marzo de 2019 en el que en Estados Unidos nos dicen, oye, el narco debe tratarse como un grupo terrorista. El Heraldo nos dice, narco opera en 40% del país y la realidad es que donde opera, simplemente el gobierno ya no logra detener a estos grupos que son terribles. Dos comentarios nuestros. Primero dice, el tema no es menor, ya que la droga, el fentanilo, está matando a 70,000 americanos al año en Estados Unidos. Bin Laden asesinó a 4,000 personas en las Torres Gemelas en 2001. Bueno, los grupos del narco mexicano con la nueva droga, al matar a 70,000 al año, están matando a muchas más personas. Ese tema no debemos dejar de verlo, porque nos hemos centrado en el caso de la familia Levarón, pero ese es solo un punto más. El punto más álgido es la gran cantidad de muertos que tenemos por esta droga fentanilo. Resulta que es una droga que, si una pastilla tiene más de 1.5 miligramos, te mata. Entonces 1.5 miligramos es algo realmente muy pequeño. Es muy fácil que los grupos o los laboratorios en los que hacen estas pastillas se pasen tantito y entonces matan a la persona. Indican en un programa muy bueno de Canal 40, Todo Personal se llama, que cuando en Culiacán, en estos laboratorios, hacen las pastillas, hacen 4 o 5 grupos de pastillas, traen a drogadictos o a indigentes a que prueben esas drogas y si continúa vivo, entonces esa ya la mandan. Si se fallece la persona a la que le dieron la pastilla, entonces esa la vuelven a reprocesar hasta que les quede bien y entonces estos grupos delincuenciales tienen a personas como conejillos de indias. Entonces es terrible. El tema de que sea México, en México los grupos terroristas, los grupos del narcotráfico se consideran como terroristas, ya ocurrió antes en 2011. En 2011 se pretendió clasificar como terroristas a los Zetas. Oye, ¿los Zetas son un grupo terrorista? Pues evidentemente sí, han matado a pueblos enteros, por Dios, o sea, no es posible que eso no se pueda entender como tal. Sin embargo, son muchas cosas adicionales que tendríamos que estar cuidando. En aquel momento
se defendió y Estados Unidos de alguna forma permitió que no se diera ese supuesto. Está bien, México, tú dices que puedes con esos grupos, entonces te dejo. Pero ahora en 2019, casi ya en 2020, nos damos cuenta que realmente tenemos un problema con el que no podemos, y cada vez estamos peor. Bien, hay una opinión de Enrique Berruga, salió en el Universal, dice terroristas que no son terroristas. Valdrá la pena echarle una pequeña medio leída a este artículo porque nos define muy bien qué es lo que puede estar pasando. Para esto me voy a ir a Facebook, en Tax Day México. Recuerden que valdrá la pena que se metan aquí, Tax Day México, como que le den me gusta con la idea de que estén recibiendo información de tipo fiscal, de tipo de antilavado de dinero. Y dentro de estos artículos que hemos estado subiendo, subimos precisamente de El Universal. Es un artículo del 28 de noviembre, lo escribe en opinión Enrique Berruga Filoy. Enrique Berruga Filoy es diplomático y escritor representante permanente en México ante la ONU de 2003 a 2007, embajador de México desde 1995, fue subsecretario para América del Norte. O sea, es una persona que está muy, muy enterada de este tema. Menciona: calificar a nuestros narcos como terroristas es una decisión que Estados Unidos puede tomar de manera totalmente unilateral, sin consulta previa con el gobierno de México. Oye, pero es que vamos a negociar con Estados Unidos que no los trate como grupos terroristas. Oye, lo negocies o no lo negocies, conforme lo que dice Enrique Berruga, no es algo que sea necesario. Simplemente de manera unilateral Estados Unidos puede considerar tomar esta decisión. No es un mecanismo particularmente cortés o amistoso, pero esa es la manera como operan las leyes estadounidenses. Si existiera una buena interlocución política con Washington, quizá hubieran compartido con México una decisión que, según reveló Trump, llevan evaluando más de 3 meses. Tarea nada fácil con un mandatario voluble e impredecible. Esta es la señal más clara de Estados Unidos sobre lo que en verdad piensan de la estrategia nacional de abrazos y no balazos, becarios y no sicarios. Los datos crecientes de homicidios y violencia les proporcionan una buena base para la crítica. Esto ha colocado al gobierno de México en la incómoda posición de pronunciarse en contra de que a nuestros criminales más sanguinarios se les califique como terroristas. Imagínense estar defendiendo a estos angelitos. Decapitan, asesinan a madres y bebés, extorsionan a la ciudadanía, cuelgan de los puentes a sus adversarios, sembrando el terror, pero sin llamarlos terroristas. Por sus delicadas implicaciones para la relación bilateral, se les puede calificar de bárbaros, salvajes, matones y desalmados, pero no así de terroristas. Esa designación está reservada para la agrupación que tienen como agenda ideológica racista o de extremo religioso, no para unos delincuentes comunes, independientemente del grado de crueldad que apliquen. Continúa diciendo: si nos atenemos a los resultados de sus acciones, las bandas criminales de México son más letales que la mayoría de los grupos terroristas clásicos. Eso nos queda muy claro. O sea, los grupos terroristas son terribles, pero nada comparado a estos grupos de narcos que tenemos en México. No tienen la práctica de colocar coches bomba o de utilizar comandos suicidas. Los métodos y motivaciones de nuestros narcos son efectivamente distintos a los del Estado Islámico o de Al Qaeda, pero los estragos que generan sus acciones son bastante similares. Dominan territorios, imponen su autoridad, matan y atemorizan a la sociedad.
El dilema del fondo que presenta la decisión que pretende tomar Estados Unidos es que esa designación, de acuerdo a sus leyes y no a alguna convención internacional, esto es importante aclararlo, en México estamos dentro de Gafi y al estar dentro de Gafi estamos dentro de la Convención contra el Terrorismo, pero independientemente de eso, Estados Unidos lo puede tomar de manera unilateral. Obliga a su gobierno a actuar en contra de los terroristas donde sea que se encuentren. Es bajo ese supuesto que mantienen tropas en el norte de Siria, combatiendo al califato islámico o a los talibanes en Afganistán. Se entiende que el objetivo primordial de Trump, al hacer pública su intención de calificar a los narcos mexicanos como terroristas, no consiste en enviar tropas a México, sino presionar a nuestras autoridades a que sean más eficaces en su combate a estas bandas, a que los enfrente con todos los recursos y la inteligencia del Estado y a que modifiquen la estrategia. Puede haber diferencias sobre el método, pero esos propósitos son los que, antes que nadie, demandamos los mexicanos al ser las principales víctimas de estos criminales. Lo demanda Estados Unidos y nosotros también lo demandamos como mexicanos. Estamos siempre con el alma en un hilo. El tema de la diabetes en México se disparó en el momento en que se dio la guerra con el narco por todas las preocupaciones de estar realmente al filo de la navaja todos los días. Continúa diciendo y termina aquí. Este episodio puede lastimar gravemente al conjunto de la relación bilateral. Es urgente establecer al más alto nivel las bases de entendimiento y corresponsabilidad que permitan a México y Estados Unidos atacar un fenómeno común. Es un poco lo que tenemos dentro de los análisis. Hay muchos otros brillantes análisis. El tema aquí sería ver que a mí me pareció tiene muchos de los elementos más importantes, pero que sobre todo nos dice que Estados Unidos no tiene por qué sentarse a negociar con México. Simplemente yo tengo a un grupo de narcotráfico en México que está matándome a 70,000 americanos al año. Trump mencionó 100,000 al año, pero la realidad es que simplemente la parte de sobredosis o de envenenamiento por este fentanilo se da del orden de 70,000, es otro número que tienen por ahí contabilizado. Muy bien, suena terrible, no está nada sencillo el tema, pero veamos qué es lo que tenemos. Nosotros estamos en Gafi. Gafi es el grupo que tiene que ver con el antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de exterminio masivo en el mundo. Al estar dentro de Gafi, nosotros tenemos que respetar las 40 recomendaciones que tiene esta institución, esta entidad. Y Gafi, respecto del financiamiento al terrorismo, tiene 3 recomendaciones. La recomendación 5, 6, 7 y 8, 4 recomendaciones. La recomendación 5 nos habla del delito de financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar el financiamiento al terrorismo con base al Convenio Internacional para la represión de la financiación al terrorismo, debiendo tipificar tanto el financiamiento de actos terroristas como el financiamiento a las organizaciones terroristas y terroristas individuales. Esto querría decir que si me dicen, oye, el grupo de narcotráfico fulano, los Zetas, por poner algún nombre, ya se considera grupo terrorista, entonces financiar de alguna forma a este grupo ya nos mete en un tema que debe estar dentro del Código Penal Federal tipificado como un delito grave. Entonces, así lo tenemos, ya desde el momento en que se dio este supuesto, se dieron los cambios en el Código Penal Federal y entonces sí tenemos tipificado el delito de financiamiento al terrorismo.
La recomendación 6 de Gafi nos habla de sanciones financieras dirigidas, relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento al terrorismo. También estas sanciones las firmamos como México y tenemos que respetar las disposiciones de estas resoluciones de la ONU. Básicamente es una que viene de 1999, antes de las Torres Gemelas, y después de las Torres Gemelas de inmediato sacaron en 2001 una todavía más directa para tratar de contrarrestar a los grupos terroristas. La recomendación 7 de Gafi nos habla de sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación. Proliferación significa armas de destrucción masiva y su financiamiento. Habrá que implementar sanciones financieras dirigidas a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, que también vienen dentro de nuestro Código Penal Federal. La recomendación número 8 de Gafi nos habla de organizaciones sin fines de lucro. En gran parte es por eso que tienen tan controladas a las donatarias en México, con la ley antilavado y todos estos temas, porque eventualmente en un lugar donde hay grupos terroristas, pensemos no en estos grupos de narcos, sino en algún grupo terrorista ideológico, religioso, etcétera, ellos tendrían que estar buscando cómo financiar a las personas que forman ese grupo, cómo les dan de comer, cómo les dan entrenamiento, cómo les acercan armas, etcétera, y eso lo pueden hacer precisamente con organizaciones sin fines de lucro. Dice, los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para financiar al terrorismo. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables y los países deben asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente. Y entonces se les ha cargado la mano terriblemente a las donatarias en México. Bien, ¿qué dicen las resoluciones de la ONU? Primero, salió la resolución 1267 en el año de 1999 y aquí establece los criterios de sanciones aplicables a los talibanes. O sea, se especificó directamente, oye, todos contra los talibanes, por los conflictos armados en contra de los ciudadanos estadounidenses, entre los cuales destacan el congelamiento de fondos y recursos financieros. O sea, ¿de dónde viene que tenemos que congelar los fondos y recursos financieros a los grupos terroristas? De estas resoluciones de la ONU, aunque aquí se refería específicamente a los talibanes, incluidos los que se encuentren bajo su control de forma directa o indirecta o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes. Después llegó Bin Laden, metió 2 aviones y tiró las Torres Gemelas, y esto, por supuesto, provocó un tema que estaba ahí en la agenda, pero en ese momento se convirtió en un verdadero urgente y se emitió la resolución 1373 en 2001, después de las Torres Gemelas, y aquí nos dijeron, los estados tienen el deber de abstenerse de organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro estado o de participar en ellos, así como de permitir actividades en su territorio a fin de cometer dichos actos, por lo que se decide que los estados deberán prevenir y reprimir la financiación de todo tipo de terrorismo, congelar los fondos y demás activos financieros o recursos económicos. Oye, ya no son los talibanes, no, los talibanes y cualquier otro. O sea, ¿por qué?
porque no necesariamente se estaban revisando a otros grupos terroristas que podrían causar mucho daño con pocos recursos, o sea, con recursos realmente mínimos. Entonces se abrió totalmente esta disposición. Esta disposición fue con un grado de urgencia en el casi diciendo, y no me pueden fallar, o sea, todos los estados tendrán que aceptar que se van a congelar los fondos y demás activos o recursos económicos. Ya veíamos que por la parte de Gafi nos piden que dentro de los códigos penales de cada país se tipifiquen los delitos. Continúa diciendo, congelar los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometen o intenten cometer actos de terrorismo o participen en ellos, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control de esas personas y entidades asociadas con ello, y prohibir a toda persona o entidad que se encuentre en su territorio que pongan recursos financieros o económicos o servicios financieros a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo. Ahí está. Es básicamente la fuente de las tipificaciones que vamos a tener ya dentro de nuestro país. ¿Ok? Vamos a irnos a corte y regresamos ahora sí, ya con el concepto de financiamiento al terrorismo y con la tipificación que tenemos dentro del Código Penal Federal, que tendríamos que revisar en qué momento nos va a aplicar, si ahora tenemos en México grupos del narcotráfico que están calificados como grupos terroristas. Vamos a corte. Bien. Vayamos ahora a nivel de cancha con los conceptos de financiamiento al terrorismo, los delitos que ya tenemos dentro del Código Penal Federal, con los cuales cumplimos con las recomendaciones de Gafi y con las resoluciones de la ONU. ¿De acuerdo? Eso nos tiene que quedar claro, o sea, es algo que es como una legislación de tipo mundial. En cualquier país vamos a tener algo muy similar. Concepto de financiamiento al terrorismo. Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tenga como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Es el financiamiento de actos terroristas y organizaciones terroristas, que aquí sería específicamente el problema. Yo estoy financiando a una organización terrorista y por eso podría caer en un delito que está tipificado dentro de nuestro Código Penal. Tipificación y penas aplicables al financiamiento al terrorismo. Tenemos todos estos artículos. Está el artículo 139 que habla de terrorismo y nos da penas de 15 a 40 años. El 139 bis habla de encubrimiento de terrorista. El 139 ter, amenaza de cometer terrorismo. El 139 habla de financiamiento al terrorismo, 139 quater, o sea, el 139 era terrorismo, 139 bis, encubrimiento de terrorista, 139 ter, amenaza de cometer terrorismo, y ahora nacen los nuevos artículos para el financiamiento al terrorismo por separado, que nos va a dar las mismas penas que el terrorismo, de 15 a 40 años. Si tú financias a un grupo terrorista, a una organización terrorista, vas a tener las mismas penas de que si tú hubieras sido el terrorista. 139 quinquis, encubrimiento del financiamiento al terrorismo. 148 bis, terrorismo internacional. 148 ter, encubrimiento de terrorista internacional. 148 quater, amenaza
de cometer acto terrorista internacional. En términos generales, estos son los artículos. Dice el 139. Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. ¿A quién? Primero está el terrorismo y la proliferación. 1. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral reactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Está súper amplio este concepto. 2. Habla de un acto terrorista, nos dice que hay agravantes de terrorismo, o sea, haces un acto terrorista, pero sería un agravante, primero, que sea contra un bien inmueble de acceso público, se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Pues aquí realmente muchos calificarían aquí. En el caso de encubrimiento de terrorista, es un tema que lleva una prisión de 1 a 9 años y se le aplica a quien encubra a un terrorista y es teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Oye, yo sé que este grupo del narco está catalogado como terrorista y entonces si yo estuviera encubriendo a una de las personas que pertenecen a esa agrupación, caería en este supuesto. El 139 ter nos habla de amenaza de cometer terrorismo, que eso está constantemente dentro de lo que hacen estos grupos. Y llegamos a este capítulo 6 bis del financiamiento al terrorismo, que se incorporó en marzo de 2014. Es algo relativamente nuevo. Todo el terrorismo como tal tiene ya muy claramente sus penas y su tipificación, pero ahora nos separan al financiamiento al terrorismo porque dice Gafi y dice la ONU, oye, no, espérate, es tan importante el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y en este caso el financiamiento es algo que le está agarrando la pata a la vaca. Entonces aquí tenemos financiamiento al terrorismo y es prisión de 15 a 40 años, como si hubieras cometido tú el acto terrorista. Se impondrá la misma pena del 139 sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas o para ser utilizados o pretendan ser utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes, y nos lleva a todos los artículos, al 139, 139 bis y 139 ter, nos lleva a la parte de sabotaje del 140, nos lleva a la parte de terrorismo internacional, la parte de ataques a las vías de comunicación y
En el 368 quinques nos habla de robo, pero robo de material radioactivo. Entonces, si se diera ese supuesto, caeríamos dentro de este artículo. También en el caso de la ley que declara reservas mineras los yacimientos de uranio, torio y las demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía nuclear. También ellos estarían dentro de estas penas. Nos llevan al encubrimiento del financiamiento al terrorismo. Y este le aplica a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos previstos en el 139 cuater, que es el de financiamiento al terrorismo. Bien, ¿cuáles serían las diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Tal vez esto nos lleve a entender exactamente qué pasa aquí. Cuando hay lavado de dinero, los fondos provienen de actividades ilegales, ejemplo, tráfico de drogas, fraude, secuestro, etc. En el caso del financiamiento al terrorismo, los fondos pueden ser lícitos o ilícitos, no necesariamente son ilícitos. Oye, espérate, es que el grupo de narcos de los Zetas, nuevamente con el ejemplo que tenemos, está entrenando a personas en grupos paramilitares, bla, 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 y entonces requieren uniformes, requieren armas, requieren alimentos, todo lo que necesitan. Es probable que lo compren empresas que no necesariamente son ilícitas o que lo estén dando donatarias con dinero incluso lícito o aparentemente lícito porque ya viene en una red de lavado de dinero. Eso lo hace muy diferente, o sea, no tenemos un concepto de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí se dan cuenta los problemas que tenemos ahora en la ley antilavado de dinero, porque la ley antilavado de dinero nos habla de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aquí es un claro ejemplo en el que puede haber casos en los que haya financiamiento al terrorismo con recursos de procedencia lícita, entrecomillado. Entonces habrá que revisar qué se empieza a cambiar dentro de esta ley. El propósito es ocultar el origen de los fondos. Yo tengo fondos ilícitos y para lavar el dinero necesito ocultar el origen de esos fondos. Tengo que lograr que los fondos que son ilícitos parezcan lícitos. Le da oportunidad de incrementar su riqueza al cuate que se dedica al lavado de dinero. En el caso del financiamiento al terrorismo, decíamos, los fondos pueden ser lícitos o ilícitos. Se pretende ocultar el propósito para el cual son utilizados los fondos. Los fondos son utilizados para gastos de operación, alimentos o para actos terroristas como tal. El objetivo no es generar beneficios, sino conseguir recursos para financiar sus actividades. Son dos cuestiones diferentes que tendríamos que cuidar para saber qué estamos haciendo con este tipo de delitos en los que podríamos caer sin darnos cuenta. ¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y el financiamiento terrorismo? Bueno, aquí pudiera haber muchos supuestos, pero básicamente cuando hay lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de un país, hay debilitación del sector privado legítimo, aumentando la utilización de compañías fachadas, hay aumento del delito y de la corrupción, debilitamiento de las instituciones financieras, inestabilidad económica, riesgo reputacional para un país, que es el asunto que ahorita nos ocupa, y las disposiciones están diseñadas para que cuando un país se convierta en no cooperante, se le cierren las puertas de financiamiento y apoyo internacional. Nosotros decíamos, cumplimos con Gafi, cumplimos con las recomendaciones 5, 6, 7 y 8, y con las resoluciones de la ONU, pero si no lo hiciéramos, se nos considera país no cooperante
y en ese momento se nos cierra la puerta de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, de la propia OCDE y las instituciones financieras AGAFI, o sea, prácticamente todas, quedaríamos como una isla. No tenemos otra más que ser un país cooperante. No podríamos ser un país con un gobierno narcoprotector. La palabra es terrible, o sea, pero no podemos pensar en un gobierno que esté protegiendo a los grupos del narcotráfico, que como decía el artículo que vimos del Universal, está hablando de grupos terribles que son mucho más sanguinarios que los propios grupos que están catalogados como grupos terroristas. Suena entonces como que tenemos que ocuparnos de esta parte. Entonces, aquí vamos a tener que estar cuidando mucho en qué casos vamos a poder tener riesgos de estar financiando a grupos terroristas o de estar de alguna forma ayudándolos, porque ahí nos metemos en unas broncas terribles. Oye, es que yo vendo camionetas. Oye, ¿cómo puedo saber que esas camionetas no van para un grupo terrorista? Porque ellos se las roban, no las compran. Bueno, esa sería una buena idea, pero sin embargo no está tan sencillo el tema. ¿Cómo puedo saber si yo no estoy trabajando dentro de actividades que parecen lícitas, pero que en realidad van encaminadas a que funcionen estos grupos? Ya veremos qué pasa. Estaremos al pendiente de estos puntos, porque sí tenemos que revisar a detalle qué ocurre dentro de este asunto. Se va a definir muy rápido, o sea, no duden que este asunto se defina ya en el día menos pensado, antes de las elecciones en Estados Unidos, porque evidentemente esa medida le llevaría más votos a Trump al estar defendiendo a su país, y en este caso defendiendo la vida de 70,000 personas que mueren por sobredosis por el fentanilo. Ahí estaría el tema. Esta presentación, si alguien la quiere, la voy a subir aquí en Facebook, en Tax Day México. Les solicitamos nada más que se metan, que le den me gusta. Si ya siguen a Facebook, ahí la pueden encontrar para revisar si les puede ser útil. El artículo del Universal, obviamente lo que tienen que hacer es ir a la liga y buscar el artículo directamente en el medio, y con eso estar al pendiente de este tema adicional a todos los temas que ya tenemos. Si quisiéramos pensar de forma optimista y decimos, oye, está bien, ya nos dimos cuenta que la guerra contra el narco fue un error, que no podemos, que realmente el gobierno está imposibilitado de poder enfrentarse a estos grupos, pues una ayudadita no parece que viniera a mal. Las formas, esa sería lo que tendríamos que cuidar. Hay quien nos dice, oye, pero es que fíjate que en la historia, bla, 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 sí, pero aquí y ahora. O sea, hay muchas partes del país en las que ya las autoridades simplemente se esconden cuando los narcos o los grupos de narcos llegan, porque llegan mejor armados, llegan con mejores tácticas, llegan con personas altamente capacitadas, muchos ex militares se encuentran con ellos. O sea, ya tenemos un problema ahí que ha rebasado por mucho la capacidad de respuesta del Estado como está en este momento. Entonces, habrá que revisar cómo se maneja este asunto, pero si se maneja de manera adecuada, también hay una pequeña luz de esperanza en que se pueda revertir
este proceso de descomposición social que tenemos desafortunadamente por estos grupos del narcotráfico. Nos vemos en el siguiente programa.